cuando tenemos un estudio queremos buscar información en nuestra población, que es nuestro conjunto de individuos que queremos estudiar. Muchas veces no podemos medir a todos y entonces agarramos un subconjunto que es la muestra. Pero aquí en esta parte en la cual vamos de población a muestra, tenemos algo que se llaman los criterios de selección. Criterios de selección. Dijimos que la población se compone de 3 características, que son las unidades de observación o personas, que es el lugar donde se va a realizar el estudio, y el tiempo o periodo temporal en que se va a realizar. Ya que tenemos definida nuestra población de estudio, debemos de especificar criterios de selección. Y tenemos 3 tipos de criterios de selección: aquellos que reciben nombre de criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación. Los 2 primeros funcionan muy bien para estudios, para todo tipo de estudios, pero los criterios de eliminación son especialmente aplicables a los estudios longitudinales. También se pueden aplicar en los transversales, pero tienen más sentido aplicarse en los estudios longitudinales. Ok, entonces, criterios de inclusión. Los criterios de inclusión son características, les había comentado, que deben cumplir los participantes del estudio para que puedan ingresar. Por eso es inclusión. Características que deben cumplir los participantes del estudio para que puedan ingresar al estudio. Y los de exclusión, pues son características que si los participantes del estudio presentan, estas características hacen que los excluyamos, que no puedan ingresar al estudio. Y los criterios de eliminación tienen que ver con características que aparecen durante el periodo del estudio, y por eso es que aplica muy bien para estudios longitudinales, porque un estudio longitudinal tiene mediciones repetidas, tiene un tiempo en el que está realizándose el estudio, y por eso es que si en el estudio longitudinal aparece algo que no queremos, pues lo eliminamos. En los estudios transversales, los estudios de eliminación pueden aparecer cuando tenemos datos incompletos, que una persona no respondió todos los ítems de la encuesta o no nos quiso dar información de alguna variable que necesitábamos. Ese es como el criterio de eliminación más acorde para colocar en estudios transversales. Lo que nos hace esto es que tenemos una población con una característica así, y al ir agregando nuestros criterios de selección, nuestra población se va reduciendo. Y el asunto es que a mayor cantidad de criterios de exclusión, pues nuestra población de estudio, nuestra muestra de estudio va a ser ¿qué? Más reducida. Los criterios de selección se pueden agrupar en 4 categorías. Ahí está, se pueden agrupar en 4 categorías. Y las 4 categorías en las cuales se pueden agrupar son esas. Son características de la enfermedad, características sociodemográficas, características de accesibilidad a la población u otras, misceláneas. En las características de la enfermedad ustedes pueden colocar alguna de estas. ¿Cuál es la definición de la enfermedad? ¿Cuál es el tipo? Las características, forma, complicaciones, estadio, tratamientos actuales o previos, otras enfermedades y otros tratamientos. En las características sociodemográficas, cuestiones que tienen que ver con edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico. En las características de otras características, pues cuestiones de embarazo, lactancia, consumo de tabaco, abuso de drogas, hipersensibilidad a tratamientos, y accesibilidad, dónde viven, si están en algún hospital o cuándo fue que iniciaron o terminó el periodo de inclusión.
común es en cuanto a la edad. En sus trabajos ustedes les recomendamos que coloquen un criterio que tenga que ver con edad, porque es siempre menos complicado trabajar con personas de 18 años o más que ya tienen adultez según la edad. Porque si queremos trabajar con menores de 18 años, tenemos que pedirle un consentimiento al adolescente menor, pero también al padre. Y entonces eso no es algo imposible, pero complica la forma de trabajar con él, ¿no? Un lugar donde ustedes pueden ver donde encontrar criterios de selecciones, en la página de Clinical Trials del gobierno de los Estados Unidos. En su página ellos colocan los protocolos de investigación. El problema aquí es que es solamente de ensayos clínicos, y entonces buscan aquí, colocan la condición, la enfermedad, algún otro término que ustedes están buscando, y les va a buscar los ensayos clínicos que están en realización. Y una parte de la información que presenta ahí en ensayos clínicos son los criterios de selección, inclusión, exclusión, eliminación. Estos son los criterios de selección para el estudio de la vacuna de COVID de AstraZeneca. El objetivo del estudio era evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna, y para los criterios de inclusión tenían solamente dos: aquellas personas que tuvieran un aumento del riesgo de infección y que estuvieran estables médicamente, y excluían a aquellos que tenían un estado inmunodeprimido, inmunodeficiente, que tuvieran alguna enfermedad o hallazgo significante y que antes hubieran recibido una vacuna de COVID. 5 criterios nada más. El mensaje aquí es que ustedes no deben de pensar en una gran cantidad de criterios, porque a mayor cantidad de criterios su población se va reduciendo. Hace algunos años, alguno de sus compañeros que ya egresó tenía como 8 criterios de selección o como 10, y cuando fue a recolectar datos se dio cuenta que su muestra era pequeñita. De hecho, me acaba de decir Jenny que le habló alguien que está recolectando datos aquí en el General de Montemorelos, y que está preocupado porque le dijeron que la cantidad de personas que tienen allá es 30, y que a eso todavía le va a aplicar su criterio de selección, entonces le va a quedar como 10 u 8. Entonces, piensen muy bien, y hay que hacer un equilibrio entre cuántos criterios de selección quieren para que su muestra sea muy específica, pero también eso va a reducir su tamaño de muestra. Entonces, pongan eso. Otro ejemplo. Este es un estudio que evaluó la relación entre actividad física y riesgo de cáncer de mama. Y hay 5 criterios de inclusión y 1 de exclusión. Los 5 criterios de inclusión, aquí están. Eran pacientes con un diagnóstico nuevo de cáncer de mama, pacientes sin tratamiento previo, pacientes que no estuvieran tomando inhibidores de aromatasa, y pacientes que no estuvieran embarazadas. Y se excluyeron aquellos que tenían VIH positivo. En total, 5 criterios de selección. ¿Qué cosas no deben hacer ustedes? ¿Qué cosas no deben hacer ustedes? ¿Qué no deben hacer? ¿Qué ven ahí que está medio raro? Hay como 2 o 3 cosas, pero hay una que resalta más que todas. Mande. Exacto, se repiten los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión y exclusión son como puertas progresivas que ustedes van pasando. Cuando van al aeropuerto pasan por diferentes filtros, ¿no? Pasan el de chequeo, el filtro de seguridad, pasan sus maletas las pasan por un escáner, a ustedes a veces lo revisan. Entonces, tómenlo como filtros. En este estudio, en el primer filtro, dicen: vamos a dejar pasar de aquí en adelante a todos los estudiantes que tengan un teléfono celular. Pasan solo los que tengan teléfono celular. Y al segundo filtro, ¿qué les dice? De aquí no vamos a dejar pasar, vamos a excluir a quienes. Pero ¿cuántos llegan sin teléfono celular si ya antes solamente dejaron pasar los que tenían teléfono celular? Ninguno. Entonces, el otro mensaje de aquí es que los criterios de inclusión y exclusión no coloquen cosas opuestas. Si colocan mayor de 18 años en inclusión, en exclusión no coloquen menor de 18 años, porque están repitiendo, están redundando. Entonces, no debes de colocar cuestiones opuestas. ¿Qué más no deben hacer?
¿Qué ven ahí de raro? Muy extraño. No es específico. Mande. No es específico. No es específico, o sea, dice ahí situaciones que les impidan contestar, pero ¿cuáles? Y esto es muy común y lo vemos en los trabajos que van al comité de investigación. Dicen, vamos a excluir a todas aquellas personas que tengan enfermedades de salud mental. ¿Cuáles? Todas las enfermedades de salud mental son necesariamente excluyentes para este estudio, ¿sí o no? Entonces, tienen que ser específicos. Cuando coloquen ahí situaciones que impidan contestar, ¿qué situación impediría contestar a una persona? ¿Un síndrome? ¿Mande? ¿Un síndrome? No sé. ¿Síndrome de como cuál? Hay uno práctico, así súper práctico. Depende de cómo es, ¿no? Puede que la persona, no sé, no tiene tiempo. Depende a qué se refiere, hay que especificar ahí. ¿Cuáles situaciones? Muy bien. Listo. Hasta ahí por ahí. Hasta ahí por eso. Ok. Vamos a ver ahora parte de... oigan, tenemos que programar una entrega de su protocolo previa a la entrega final. Porque si lo entregan así hasta el final, sin ninguna revisión... ¿Cuántas veces está yendo al DAIX a revisar lo que han ido avanzando? Nadie, bueno. Vayan. Real, vayan. La clase es mucho de autogestión, o sea, ustedes tienen que ir avanzando conforme vamos viendo. O puedo irles poniendo a partir de lo que nos queda que entreguen diariamente lo que van. Puede ser, sí. Sí, porque me presiona trabajar. Es más trabajo para nosotros, sí. También para ustedes, quizás, pero los puedan trabajar, sí. Sí. ¿Lo hacemos? Esto va a ser democrático. Pero, o sea, no partes tan grandes. ¿Mande? No partes tan grandes. Yo digo que... No, lo único grande que tienen que hacer es el marco teórico. O sea, lo demás ya lo tienen. Planteamiento previo ya lo tienen, ya lo deberían tener. O sea, no perfecto, pero lo deberían tener. Justificación ya lo deberían tener. Que son las partes, y la otra parte grande es el marco teórico. Pero fuera de ahí, objetivos, hipótesis, ¿qué más vimos? La semana pasada, población y muestra, esto de criterios de selección y lo que toca hoy de diseño del estudio, eso es real. Teniendo la idea clara en 2 horas por su equipo, lo tienen. No perfecto, pero sí algo entregable. O sea, nos lleva más tiempo la clase que el tiempo que en realidad deben hacer. Lo que más trabajo requieren hacer es el marco teórico. ¿Lo hacemos? Ok. Bueno, de todas maneras se los voy a pedir. Se los voy a pedir para el viernes. No. Que entregaran este viernes. No. Mande. El lunes. El lunes. El lunes. El domingo en la noche. No. Es que si es viernes de la otra. No, el lunes. Ahí va a ser ahí, aparte tendríamos que agregarle lo que veamos el jueves, que es operaciones de variables, lo que es análisis de datos y lo otro que toca de... Es que ya, sí, o sea, si le apuramos, dale cuenta que la otra semana estaríamos casi terminando los contenidos, o el martes dentro de 2 semanas. Y nos quedarían 3 semanas de clase para que ustedes terminen su documento. ¿Cuánto han avanzado con su marco teórico? Nada, ¿verdad? Ok. Domingo de noche. De los avances del protocolo, o sea, no quiero que me entreguen perfecto, pero sí que avancen, me importa que avancen. Porque si no lo dejan al final, y cuando lo dejan al final... ¿Lo hicimos un año? No hay ¿Les nada. hice caso? El primer año que di la materia.
Y hasta el día de hoy estamos sufriendo eso porque son sus compañeros en servicio social. La gran cantidad de protocolos tuvimos que desechar porque estaban hechos con las patas. Y aparte, sí, hasta ahí, no voy a hablar más. No. Tendría que quemarlos a ustedes después. Ok. Cristian, no te he dicho nada. No te he dicho nada, Cristian. Quedan 5 semanas. No. Ok, vamos a ver un repaso de algo que ya vimos en una materia de taller de investigación. De hecho, este ya lo hemos visto en taller de investigación 1. Vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos en taller de investigación, porque hay una parte de su protocolo en la cual ustedes tienen que colocar información acerca del diseño del estudio. En realidad esa parte es un parrafito de 5 líneas si acaso. Y como esto ya lo vimos en taller de investigación 1, vamos a repasarlo nada más. Los diseños de estudios epidemiológicos es la forma en cómo vamos a realizar el estudio, cómo lo vamos a realizar. Y existen diferentes clasificaciones. Dependiendo del libro o autor que ustedes lean, van a encontrar que ellos lo clasifican de una forma distinta. Esta que les voy a poner aquí es una de las formas que yo he visto es más completa, pero igual como está muy completa se me hace para ustedes confusa, aunque para mí es completa. Y tiene 5 columnas. En las 5 columnas tenemos las 5 características de los diseños de estudio. Cómo se asigna la exposición del estudio, cuántas observaciones hacen por individuo, cuáles son los criterios de selección para la población, cuál es la temporalidad del análisis y la unidad del análisis. Y según esas 5 características es que se clasifican los diseños de estudio. Es una clasificación. Luego, esas son las 5 cosas. Tenemos otra clasificación que es la que vio el doctor Murillo de la pirámide de la evidencia médica, donde vamos desde la base hasta la cima, vamos ganando validez o fuerza de la evidencia. Y esta es la pirámide tradicional. Pero hay algunos autores que dicen que debe ajustarse a esto. Ustedes van a decir no tiene sentido. Bueno, esas líneas onduladas lo que me quieren decir es que un buen estudio de casos y control tiene mayor validez que un mal estudio de cohorte. Y asimismo, un buen estudio de cohorte tiene mayor validez que un mal estudio de casos y controles. Y ellos hacen una diferencia entre los estudios observacionales y experimentales con aquellas que tienen que ver con revisión de la evidencia ya publicada, que son las revisiones sistemáticas o metaanálisis. No recuerdo si con ustedes mencioné que ahora hay algo que quieren poner o que se está poniendo arriba de las revisiones sistemáticas o metaanálisis que recibe el nombre de umbrella reviews o revisiones en sombrilla. Los umbrella reviews, bueno, a ver, para empezar, una revisión sistemática, ¿qué hace? ¿Pero qué revisa? ¿Sí revisa un chorro de qué? De artículos. Y los umbrella review lo que hacen es revisar un chorro, pero de revisiones sistemáticas o metaanálisis. Y principalmente se enfocan en evaluar los sesgos. Entonces, esa es una forma de verlo. Otra forma de ver los diseños de estudio es a través de este diagrama. En este diagrama, el nivel de la fuerza de evidencia va de izquierda a derecha. Y están ordenados en ese nivel. Y trae algunos comentarios aquí abajo. Ellos dicen que los estudios epidemiológicos podemos dividirlos en estudios observacionales y estudios experimentales. Y los estudios observacionales tenemos estudios descriptivos que nos ayudan a generar hipótesis. Y también tenemos estudios analíticos que, aparte de generar hipótesis, nos ayudan a probar o a evaluar cuáles son las causas de las enfermedades, los factores de riesgo. Y hay uno más que es el que más me gusta a mí porque se me hace más, no más completo, es más completo los diagramas, pero más completo creo que el otro. Es este, que le añade esta parte que les mencionaba, que en los estudios observacionales tenemos cuestiones descriptivas y cuestiones analíticas. Y que los
experimentales tenemos estudios no aleatorizados y estudios aleatorizados. Los aleatorizados tenemos estudios paralelo o cruzados, y que los paralelos tienen algunas funciones de no inferioridad y equivalencia de superioridad. Ok. Partiendo de esto, de estas diferentes clasificaciones, podemos encontrar características en particular o similares en ellos. Y en estas características similares tenemos tres características. La primera tiene que ver con la intervención. Y un estudio, los estudios se pueden clasificar en experimentales, en observacionales o en intervención. Y una intervención tiene que ver con algo que el investigador controla, decide, elige y le da a los participantes. Este algo los participantes no lo practican usualmente, como vacunas, programas de alimentación, planes de ejercicio y demás. También tenemos la cuestión de medición, mediciones transversales y longitudinales. Y una medición transversal pues es cuando la variable de interés solamente la medimos una sola vez, y la longitudinal es cuando la medimos dos o más veces. Aquí a veces se confunde, y lo he notado con algunos de ustedes, porque algunos van a medir algo al principio del semestre si la población es estudiantes, y la otra variable la miden al final del semestre. ¿Cuántas veces están midiendo la misma variable en este estudio? La variable A la miden al principio y la variable B la miden al final. ¿Cuántas veces miden la variable A? Una. ¿Y cuántas veces miden la variable B? Una. Entonces, aquí la definición es: si las variables de interés son medidas una vez, ¿qué tipo de estudio sería? Transversal. Pero a veces se confunde el hecho de que como miden una variable al principio y otra variable al final, creen que están haciendo mediciones repetidas. Las mediciones repetidas son de la misma variable, Ejemplo. Un ejemplo, ¿tú qué vas a medir? Queremos medir, ¿qué modalidad de ejercicio? O sea, ejercicio de resistencia comparando el ejercicio aeróbico. Ok, vamos con tu ejemplo. Queremos medir cuáles de esos ejercicios o de esos tipos de ejercicios ayudan a disminuir los niveles de ansiedad reportados. Ok. ¿Van a hacer una intervención? Ustedes van a decirle a los participantes y les van a decir: tienes que realizar actividad física, o ellos ya la realizan. No, lo van a hacer, vamos a hacer. Imagina que yo soy tu participante de tu estudio. Ajá. Yo no realizo actividad física. Sí, vamos a tener dos grupos, un grupo que realiza ejercicios de resistencia y otro grupo. Pero que ya lo realiza. No, lo van a empezar, va a ser durante un periodo de tiempo. Ajá. Entonces, ese estudio, primero con la intervención, ¿es un estudio experimental o es observacional? Experimental. Ok, porque tú, investigador, tienes una intervención que tú estás controlando y que le vas a dar a los participantes. Lo ideal en tu caso sería, ahí en los criterios de selección tendrías que pensar: ¿quieres solamente personas que no realizan este ejercicio o vas a incluir a personas que sí lo realizan? Porque ahí el asunto es que las personas que sí realizan no van a tener tanta ganancia en sus niveles de... ¿Qué vas a medir? Ansiedad, porque ya realizan. En cambio, yo que no realizo, probablemente mis niveles de ansiedad disminuyan mucho más. Entonces, o eliges hacer dos grupos o medir esa variable, o que los que ya realizan ejercicio no entren al estudio. Es pensar mucho en esos criterios de selección e inclusión. Ok, entonces tú vas a hacer un estudio experimental. Vas a medir los niveles de ansiedad. ¿Cuántas veces más vas a medir los niveles de ansiedad? Empezamos al principio. Ok. Y después al final de... Ok, porque tú quieres ver cuánto disminuye, ¿no? Exacto. Entonces, yo que no realizo actividad física, llego a tu estudio al principio de tus ¿cuántas semanas de ejercicio? Como 12 semanas. 12 semanas de ejercicio al principio del semestre. Me mides mis niveles de ansiedad al inicio. Yo hago ejercicio, algunas semanas sí, algunas semanas no. El asunto de los estudios de intervenciones que tienes que medir qué tanta adherencia tienen, pero bueno, lo dejamos por un lado. Y al final del semestre, al final de las 2 semanas, me vuelves a medir mis niveles de ansiedad. Exacto. ¿Cuántas veces mediste la ansiedad? 2. 2. ¿Hiciste mediciones repetidas en el mismo individuo, sí o no? Mediciones repetidas de la misma variable.
Pues sí. Sí, repetiste la medición de ansiedad. Entonces, como repetiste la medición de ansiedad, este estudio es un estudio ¿qué? Longitudinal. Porque estás midiendo ¿cuántas veces? 2 veces la ansiedad. Entonces, cuando medimos 2 o más veces la misma variable de estudio, estamos haciendo mediciones repetidas, y una medición repetida es parte de un estudio. A ver, Marcelino. Sí, te a ti. ¿Tu estudio qué va a ser? ¿Longitudinal, transversal? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser longitudinal? Ayúdale, José, por favor. ¿Cuáles son tus 2 variables? Dolor de espalda y peso de la mochila. ¿Cuántas veces le vas a medir el peso de la mochila a los alumnos de secundaria? Una vez. ¿Y cuántas veces le vas a medir el dolor de espalda? Una vez. ¿Va a ser transversal o longitudinal? Mira, transversal es cuando mides solamente una vez. ¿Cuántas variables estás midiendo? Pero cada variable, ¿cuántas veces las estás midiendo? Una. Eso es lo que importa. No importa, o sea, ustedes pueden medir 15 variables, pueden medir peso de la mochila, pueden medir dolor de espalda, pueden medir si tuvo alguna cirugía, pueden medir otras enfermedades, pueden medir peso, obesidad, otras cosas, pueden medir muchas variables, pero la cosa es, ¿cuántas veces miden esa variable? Esa variable la voy a medir una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. Si la miden una sola vez, es un estudio transversal. En el caso de Rogelio, si su variable de interés la mide 2 o más veces, aunque las demás las midas una sola vez, pero si tienes tu variable de interés que mediste 2 o más veces un estudio, O sea, no le leyó todo. ¿logro transmitir la idea? Sí. Ok. Y la tercera tiene que ver con la temporalidad. Hay 2 enfoques para clasificar la cuestión de estudios prospectivos y retrospectivos. Hay 2 enfoques. El tradicional que les enseñamos aquí y otro que yo encontré ahí, o sea, a mí me lo enseñaron aquí así, y me lo enseñaron en la maestría también así, pero leyendo artículos encontré otro enfoque que tiene sentido, me hace sentido. Les voy a decir los dos se los voy a compartir. El primero, el tradicional, es que utilizamos. Hablamos de estudios prospectivos y retrospectivos. Y esto lo hacemos, y esta clasificación la hacemos según el momento de la planeación del estudio. La clave aquí es cuándo estoy planeando mi estudio. Entonces, el estudio en una línea temporal lo planean ustedes aquí en el presente. Planeación del estudio. Y entonces ustedes se preguntan, ¿los datos que voy a utilizar para mi estudio fueron recolectados en el pasado? Recolección de datos. Si los datos fueron recolectados en el pasado, es decir, si ustedes van a trabajar con datos de expedientes clínicos o datos de otra encuesta o datos de, por ejemplo, no sé si alguno va a trabajar con datos ya recolectados del salud o del ENASEM. Cuando hacemos esto, que trabajamos con datos recolectados en el pasado, estamos hablando de un estudio retrospectivo. Es cuando ustedes trabajan con datos que ya alguien más recolectó. Suele pasar. Les decía, este compañero suyo que tiene muchos criterios de selección está yendo al Hospital General de Montemorelos, y en el Hospital General de Montemorelos están yendo a los expedientes, y de los expedientes les dando la información. Él no está encuestando a las personas, a las mujeres. Los datos ya fueron recolectados, y como son datos que ya fueron recolectados, su estudio es
Ahora, si los datos de la recolección van a ser hechos en el futuro, es decir, después de que ustedes planeen su estudio, esto es un estudio prospectivo. Martelo, ¿tu estudio de qué es? ¿Ya lo cambió otra vez? No, sigue siendo el mismo, ¿no? Nomás cambió con la población. Ok. ¿Qué vas a medir? ¿Qué vas a medir? ¿Qué vas a medir? ¿En quiénes? En estudiantes de la prueba militar. Gracias, gracias. En estudiantes de la prueba militar. Cuando es a futuro. Ok. Tiene Si hay expresión. Tú estás planeando tu estudio aquí en presente. Sí. ¿Vas a agarrar datos que ya fueron recolectados, que ya les preguntaron? ¿Tu estudio es qué? Prospectivo. Prospectivo. Ok. En algunas revistas ustedes van a ver que dice retrolectivo y prolectivo. Es súper raro, pero también lo van a encontrar así. Prolectivo o retrolectivo. Lo más común es prospectivo o retrospectivo. Ok, el segundo enfoque. El segundo enfoque no tiene que ver con la recolección de los datos ni con la planeación. El segundo enfoque tiene que ver con el momento, bueno, sí, con la... El segundo enfoque tiene que ver con la presentación del desenlace. Cuando estamos hablando de estudios, usualmente tenemos variables de exposición y variables de desenlace, porque queremos ver causas y efectos, Y entonces esperamos que primero ocurre la exposición, primero yo me expongo al sedentarismo, a la inactividad física, y después me da ¿qué? Ansiedad. Entonces, primero yo soy inactivo físicamente y después a mí me va a dar ansiedad. Yo ahorita no tengo ansiedad, pero después de las 12 semanas que no hago actividad física, probablemente sí tengo ansiedad. Entonces, primero va la exposición y después va el desenlace. Entonces, el segundo enfoque de la clasificación de prospectivo y retrospectivo les pregunta a ustedes, ok, ¿ustedes en qué momento están haciendo la recolección de datos? La están haciendo en el presente. La recolección de datos la hacen ustedes, ya sea de expedientes clínicos o que ustedes van a recolectar datos, pero en algún momento tienen que hacer la recolección de datos. Y el asunto es, al momento que ustedes hacen la recolección de datos, ¿el desenlace ya se presentó o se va a presentar en el futuro? ¿Qué quiere decir? ¿Quién está trabajando con el doctor Morquecho? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Bueno, ustedes no, porque ¿ustedes qué van a hacer? ¿Uso de qué? Ok, ahorita que tú vas a recolectar datos, los pacientes, esperas que ya tengan neuropatía diabética, o sí o no. Algunos van a tener neuropatía, ¿no? Ok, a ver, vamos primero. ¿Es un estudio experimental o es observacional? Observacional. ¿Es un estudio transversal o longitudinal? ¿Por qué es longitudinal? Porque pensamos medir la variable pues varias veces. ¿Cuál variable? La evolución. ¿La qué, perdón? Evolución. Evolución del paciente. ¿Quieres medir la evolución del paciente? Entonces, ¿tu población quiénes van a ser? Pacientes con neuropatía. ¿Y qué quieres buscar en la evolución? ¿Solamente ver si evoluciona bien o mal? Entonces, ok, pero en algún momento tú dices, este paciente evolucionó mal. ¿Cuál va a ser tu criterio para decir que evolucionó mal? Pues la herramienta de medición que es la Michigan, que básicamente evalúa Ok, la gravedad de... entonces si llega a un estadio elevado, tú dices, este paciente evolucionó mal. Ok, ese es tu desenlace, si evoluciona mal. ¿Okay? Entonces,
¿tú esperas que el desenlace se presente en el futuro o cuando tú vayas a iniciar el seguimiento de tus pacientes ya esperas que los pacientes tengan ese desenlace? Entonces, exactamente. Eso sí. El de él, sí. Ok. Entonces, sí, el doctor Mauricio ha estado haciendo algunos trabajos con bases de datos de sus pacientes que ha hecho biopsias y entonces ha estado analizando el perfil sociodemográfico, edad, sexo, raza y otras cuestiones. Y lo que hizo con alguna de las egresadas que justo andan presentando su examen hoy fue que hicieron una base de datos, pero en esa base de datos las pacientes o los pacientes ya tenían ahí el diagnóstico, el desenlace. Entonces, como ese estudio era de una base de datos donde ya tiene el desenlace, su diagnóstico de cáncer o de cualquier otra patología, ese es un estudio que retrospectivo. Sí, pero especifica. Yo les sugiero que trabajen con la primera, pero si quieren trabajar con esta no pasa nada. Solamente al momento de colocar en su diseño de estudio, ustedes van a colocar algo así. Se realizará un estudio y coloquen esas tres características: observacional, prospectivo y transversal. Y justifiquen, aquí coloquen, es un estudio transversal por esto, es un estudio observacional por esto y es un estudio prospectivo por esto. Eso es lo que tienen que colocar. Una frase donde digan cuál es el diseño del estudio y justificar. Eso es lo único. Y ya. Y claro, si ustedes le ponen un nombre de estos, se va a ver mucho mejor. Especialmente de estos tres. ¿Qué pasó? Sí, pero no se puede hacer. Dependiendo del enfoque que ustedes quieran agarrar, porque si quieren agarrar el enfoque de la planeación y recuperación, es un objetivo, porque ustedes van a encontrar. Pero si quieren agarrar el enfoque de la desenlace, es un estudio retrospectivo. Entonces, elijan cualquiera de los dos, digan, es retrospectivo porque vamos a planear y vamos a reclutar. O es retrospectivo porque los pacientes tienen el desenlace. O sea, bueno, depende del enfoque, es una o otra. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo les ha ido con el Sotero? ¿Lo han podido utilizar o no? Ah, no, porque no han hecho su marco teórico, es cierto. Ok. Bueno, si no lo han utilizado, revisamos cómo lo pueden utilizar. Y tú ni estás utilizando Sotero. Para que te dé envidia. Ok. Vamos a hacer pausa. Y ahorita volvemos. 8 minutos. Salud. Ok. Para que funcione el Sotero deben tener un artículo agregado a Sotero, un PDF ahí mismo y su cuenta de Gmail activada. Vaya.